Buenas noches, estudiantes de la asignatura de práctica docente, profesor de matemática. En esta ocasión vamos a continuar con nuestras tutorías. Ahora toca relativo a la unidad 6 y en esta unidad 6 vamos a hablar de estilos de aprendizaje y cómo también las nuevas tecnologías pueden utilizarse para la enseñanza de la matemática. Esta teoría es muy importante en vista de que ustedes tienen ya la parte práctica el día de mañana en la sede donde se va a llevar a cabo. Entonces, qué bueno era reflexionar sobre los estilos de aprendizaje en matemática y cómo esto pues puede tener repercusiones a la hora de hacer la enseñanza. Así que iniciamos nuestra tutoría. Bienvenidos para los que lo pueden ver en el modo de grabación. Espero que les sirva para planificar sus clases. Esta tutoría tiene asignada preguntas que se va a dar la tarea que ustedes van a contestar posteriormente. La primera pregunta es, ¿se podría conseguir que mejorara el gusto por las matemáticas y con la consecuente mejora del rendimiento académico en matemática si los profesores intentaran adecuar sus estilos de enseñanza a los estilos de aprendizaje de los alumnos? Vamos a estar hablando acerca de este tema durante la tutoría. La segunda pregunta dice, ¿cómo los juegos pueden servir al desarrollo de los conceptos matemáticos? Ojalá nos incluyan un ejemplo de cómo este juego puede influir en el aprendizaje de las matemáticas. ¿Cuál es la diferencia entre un hipertexto, un hipermedia o un multimedia? Me imagino que quiere decir. Y la cuarta pregunta, menciona y explica al menos 5 recursos académicos para trabajar las matemáticas utilizando las TICs, que sería aprender sin memorizar. Entonces, veamos el tema que compete en esta ocasión, estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje son rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los discentes o estudiantes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes. Dependiendo de estos rasgos, podemos entonces empezar a ver que hay diferencias en cada uno de los estudiantes que nosotros tenemos en la clase. Los autores definen diferentes estilos de aprendizaje y hacen hincapié en que se puede tomar diferente metodología para la enseñanza de cada uno de estos. Conocer los estilos cognitivos y de aprendizaje entonces puede ayudar a profesores y a estudiantes a conocerse a sí mismos, ya que al ver que hay diferencias en cuanto al aprendizaje de cada uno de los estudiantes, esto puede hacer que cada profesor profundice en cada uno de ellos y trate de aplicar una amplia gama de variedad de estrategias de enseñanza para que estos diferentes estilos de aprendizaje puedan apropiarse del contenido. De igual manera, al hacer todo esto, pues claramente van a haber repercusiones en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Una gran variedad de estrategias de aprendizaje, entonces enriquecerá la clase para que estos puedan aprender de una mejor manera. Aunque hay un debate, según el autor Howard, sobre cuál es el mejor estilo de aprendizaje, la mayoría de autores sí concuerdan en que se debe presentar diversidad de ofertas de enseñanza en cada una de estas clases. Quizás cada uno de nosotros tengamos un estilo diferente de aprendizaje. La autora de Natal dice que aprendizaje y rendimiento implican la transformación de un estado determinado en un estado nuevo, que se alcanza con la integración en una unidad diferente con los elementos cognitivos y de estructuras no ligadas inicialmente entre sí. Esto quiere decir de que aunque todos tenemos una preferencia de cómo nos gusta aprender, entonces esto implica, como aquí dice, una transformación de un estado en otro. Y a esto entonces es que los docentes le tienen que prestar atención para que pueda ocurrir, ¿verdad? No solamente entre leer, oír o ver, sino que en la variedad de estrategias es que puede ocurrir entonces el aprendizaje. Para esto, es bueno que nosotros profundicemos en la clasificación de aprendizajes.
Ustedes mismos pueden entonces valorar, ¿verdad?, qué clase de características tienen como estudiantes, si son reflexivos, les gusta hacer esquemas, les gusta ver, escuchar, para participar, entregar tareas bien ejecutadas. Entonces son rasgos, como veíamos, físicos y cognitivos que pueden marcar la diferencia entre los diferentes estilos de aprendizaje. Los autores Honey y Manford prescinden parcialmente de la insistencia en el factor inteligencia, que no es fácilmente modificable, insistiendo en otras facetas más accesibles y mejorables, y entonces ellos ven la necesidad de hacer una clasificación de estilos de aprendizaje en 4 tipos. Estos son el activo, el reflexivo, el teórico y el pragmático, y presentan características que tiene cada uno de ellos. Antes de pasar a los estilos de aprendizaje, entonces valorémonos en cuál de nosotros de estos estilos podríamos clasificarnos: el activo, el reflexivo, el teórico y el pragmático. Quizás tengamos algunos elementos de diferentes de estos estilos. Normalmente en matemáticas nos enseña a ser muy reflexivo, a ver los diferentes caminos que puede tomar, rutas para resolver. Entonces la matemática es muy analítica y nos forma esta personalidad. En esta ocasión puede que las diferencias individuales de cada uno de ustedes también le incorporen ese toque, ¿verdad?, los diferentes estilos de aprendizaje. Entonces, el primero de ellos es el aprendizaje activo, como bien lo indica su nombre. Este hace referencia a aquellos estudiantes que tienen entusiasmo en sus nuevas tareas, están dispuestos a experimentar nuevas experiencias de aprendizaje y sobre todo ante una nueva experiencia, un nuevo reto cognitivo de aprendizaje, mantienen una actitud abierta o mente abierta para poder experimentar diferentes secuencias de aprendizaje, y se caracterizan porque siempre están dispuestos a aprender. Esto hace que su actividad sea intensamente activa durante un día de trabajo. Otras características que menciona Catalina Alonso en el documento son que son creativos, novedosos, aventureros, renovadores, inventores, vitales, vividores de experiencia, generadores de ideas, lanzados, protagonistas, chocantes, innovadores, conversadores, líderes, voluntarios, divertidos, participativos, competitivos, deseosos de aprender y de solucionar problemas y cambiante. Como podemos ver, la palabra activo define muy bien a cada uno de estos estudiantes. Continuando con el siguiente estilo, los autores lo definen como el estilo reflexivo. Bajo este estilo reflexivo, el estudiante está dispuesto a considerar nuevas experiencias, a observar de diferentes perspectivas la solución de un problema, a analizar antes de dar una conclusión, como lo establece el estilo matemático. Entonces este tipo de estudiante presenta todas las opciones y análisis que pueda tener en cada una de ellas. Esto los hace ser prudentes antes de dar una opinión y también saben escuchar a los demás. Otras características que presenta Alonso para este tipo de estudiados es ser ponderados, concienzudos, receptivos, analíticos, exhaustivo, observador, recopilador, paciente, cuidadosos, detallistas, elaborador de argumentos, previsor de alternativas, estudioso de comportamientos, registrador de datos, investigador, asimilador, escritor de informes y declaraciones, lento, distante, prudente, inquisidor y sondeador. Como pueden ustedes observar, estas características definen a aquel estudiante que, bueno, podríamos pensar en la clase que quizás está distraído o no está trabajando. Sin embargo, su estilo reflexivo de aprendizaje lo hace comportarse de esta manera: discreto, analizador y observador. Pero cuando vemos, tienen su trabajo hecho, han presentado, como aquí dice,
un informe, un dato, una declaración o algo que han hecho. Este tipo de estudiante funciona mucho en matemática porque es el estilo reflexivo que nosotros estamos buscando. También se encuentra el tipo de estudiante que es el estilo teórico. Este tiene un estilo de pensamiento como enfoque vertical escalonado, ya que al ser teórico analiza todo un documento, sabe sintetizar y explicar la secuencia lógica que tiene cada una de las partes que está analizando. Tienen la característica de ser perfeccionistas y de ser profundos en sus pensamientos. Esto los hace entonces que puedan agudizar sus capacidades de analizar y de sintetizar cierta teoría en la cual están estudiando. Estos estudiantes disfrutan analizar diferentes teorías y hallar los enlaces lógicos que pueda presentarlo, así como ser metódicos y estructurados. Otras características que Alonso menciona de este tipo de estudiantes es el ser metódico, lógico, objetivo, crítico y estructurado. Y entre otras disciplinas que ellos tienen son ser planificados, sistemáticos, ordenados, sintéticos, razonadores, pensadores, relacionados, perfeccionista, generalizador, explorador, inventor de procedimientos y buscar hipótesis, modelos, preguntas, supuestos subyacentes, conceptos, finalidad clara, racionalidad, el porqué, sistemas de valores. Entonces este estilo de aprendizaje teórico está relacionado mucho con el análisis, la lógica y con el perfeccionismo. El cuarto tipo de estudiante de estilo de aprendizaje que menciona el documento es el estilo de aprendizaje pragmático. Aunque el documento no hace mención mucho a este documento, a este tipo de aprendizaje, sí es bueno mencionar de que este tipo de estudiantes guardan relación con los anteriores. El estilo pragmático, el punto fuerte de estas personas que denomina con este tipo de aprendizaje es que pueden centrar su atención en un solo punto. Y pueden estar dispuestos a aprender nuevas experiencias. Ahora veamos cómo las situaciones expuestas en los estilos de aprendizaje tienen que ver con la matemática. Muchos estudiantes tienen dificultades. Eso es algo que ocurre no en todos los países. Y hago mención de este párrafo que se encuentra en el documento porque el documento menciona que el rendimiento escolar en matemáticas está por debajo del deseado y esperado. Si consiguiéramos que los estudiantes hicieran lo suyo en cada uno de los lemas empleados en el año 2000, Año Mundial de las Matemáticas, le apostáramos a que los estudiantes sintieran que las matemáticas son útiles y divertidas y la mejora de su rendimiento académico no tardaría en llegar. Sin embargo, la realidad es diferente, porque cuando hablamos de rendimiento académico hay estudiantes que presentan serias dificultades y otros pues que sí tienen diferentes logros en cada una de ellas. Entonces, ¿qué debe hacer el profesor de matemática cuando en su clase tiene estudiantes activos, teóricos, reflexivos y pragmáticos? Y estos tienen diferentes resultados académicos. Bueno, la teoría menciona que podemos encontrar una relación entre el rendimiento académico y los procesos de aprendizaje que cada uno de ellos tienen. Muchos estudiantes con su diferente estilo y ritmo, que es diferente de aprendizaje, entonces necesitan diferentes variedades de enseñanza. Esto hace énfasis en que entonces el docente tiene que tener mucho conocimiento sobre los estilos de aprendizaje dominantes en cada una de estas clases. Hay factores que afectan el éxito escolar. El documento menciona los de inteligencia emocional y los factores sociales. En factores sociales entonces mencionamos la relación familiar, el estado económico, las mismas relaciones que logra establecer con sus estudiantes y con sus maestros. Y en el aspecto emocional hablamos acerca de la inteligencia emocional,
de cómo muestra relaciones de cooperación, de confianza y de curiosidad con sus compañeros, pero también cómo se ve la actitud que él tiene con respecto al aprendizaje, si es la expectativa, la intencionalidad y el autocontrol que forma parte de esta enseñanza. Por eso entonces este documento hace énfasis en que los estudiantes puedan tener una diversidad de estrategias de aprendizaje y de manera de ver el mundo. Cito textualmente un párrafo que se encuentra en el documento, me gustó mucho, y dice que los docentes debemos llegar al mayor número de alumnos y del modo más efectivo posible. ¿Por qué razón? Porque como mencionaba anteriormente, no todos salen bien en evaluaciones y logran aprender las competencias. Por eso dice el documento que necesitamos crear una visión del aprendizaje que haga que todos los alumnos se sientan incluidos. Entonces, ¿cómo puede hacer el profesor para que todos se sientan incluidos? Bueno, esto tiene que ver en darle las herramientas para que ellos se sientan apoyados para aprender y también para lograr adquirir esas competencias. Todos los estudiantes son capaces de aprender matemáticas si nosotros, sus profesores, somos capaces, y subrayo, somos capaces de encontrar y mostrarles sus puntos fuertes. Esto quiere decir, ¿verdad?, que cada profesor tiene que tener entonces su acercamiento con cada uno de ellos para que se puedan llegar a conocer estos puntos fuertes. Por este motivo necesitamos repensar, ajustar y diseñar a nuestros programas educativos para que todos y cada uno de nuestros alumnos puedan tener éxito en su proceso de aprendizaje. Para ello es imprescindible utilizar una gran variedad de estrategias de enseñanza para atender a los distintos estilos de aprendizaje de nuestros alumnos. Al leer este párrafo, entonces podemos darnos cuenta de que el profesor que solamente tiene una manera de poder enseñar, pobre de aquel alumno, de aquel maestro que solo tiene una manera de poder enseñar. El párrafo nos invita entonces a que nosotros podamos tener esa diferente variedad, ¿verdad?, de estrategias de enseñanza. Entonces nos hacen las siguientes interrogantes. ¿Qué relación hay entre las actitudes matemáticas y hacia las matemáticas que tienen tanto alumnos como profesores con sus estilos de aprendizaje? La relación es que si el estudiante tiene una buena actitud, va a estar dispuesto a utilizar su estilo de aprendizaje para lograr adquirir estas competencias. Ahora, si este estudiante tiene una mala actitud y tiene un estilo de aprendizaje diferente al requerido, entonces va a haber problema y choque entre los logros de los objetivos. Se podría conseguir que mejorara el gusto por las matemáticas, con la consecuencia mejora del rendimiento académico, si los profesores intentaran adecuar sus estilos de enseñanza a los estilos de aprendizaje de sus alumnos. Claro que se podría hacer. Los estudiantes normalmente responden bien cuando se presenta una diferente estrategia de aprendizaje. Por ejemplo, quizás ellos participen en la clase y que sean los protagonistas, sus compañeros los apoyan para aprender, o quizás también se presentan diferentes recursos multimedia, por ejemplo, para que ellos lo puedan hacer. Se trata de una construcción que hace el profesor de matemática para que estos puedan mejorar sus conocimientos. Por lo tanto, investigaciones de autores como Gallegos y Novot nos presentan el siguiente resumen. Estos autores definen que el conocimiento de los estilos de aprendizaje es el primer paso para mejorar la labor docente. Por ello, para desarrollar la investigación, primero efectúa un diagnóstico de los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Y entonces en este diagnóstico los estudiantes pueden observar y determinar cuál es su estilo de aprendizaje. La sociedad presenta de profesores americanos presenta el siguiente resumen de cómo entonces podría lograrse una secuencia para que ésta pueda llegar a tener resultados, ¿verdad?, en este aspecto.
Primero dice que el paso inicial es identificar el estilo de aprendizaje. Después utilizar un cuestionario diseñado específicamente para matemática. Y el tercer paso es ayudar a los estudiantes a emplear estrategias adecuadas para maximizar su aprendizaje. ¿Qué implica esto para un docente seguir esta secuencia? Bueno, implica tener el tiempo para poder aplicar un instrumento de diagnóstico a sus estudiantes, ¿verdad? Esto significa que en su ficha anecdótica va a llevar este recuento de cada uno de los estudiantes y poder aprender, ¿verdad?, de cada uno de ellos, así como también a emplear estrategias adecuadas para maximizar su aprendizaje. Según las sugerencias de estos estudios, entonces proponen a los profesores que utilicen una gran variedad de métodos de enseñanza distintos y ofrece una gama de modelos e imágenes para que los alumnos, sobre todo aquellos que con predominancia en los estilos visual y cinético, realicen un aprendizaje basado en la comprensión y sean capaces de reconocer las relaciones y los vínculos entre los distintos conceptos matemáticos que se vayan encontrando. También se proporcionan recursos fotocopiables para poder llevar a la práctica las sugerencias que se hacen a lo largo del libro. Estos tips que nos presenta esta Sociedad Americana de Matemática pues ayudan mucho para que el estudiante pueda seguir aprendiendo. Para poder hablar, ¿verdad?, sobre las cualidades del aprendizaje matemático, tienen como intención, ¿verdad?, que nosotros podamos perfeccionar el estilo de aprendizaje de los estudiantes y encaminarlos hacia esa buena actitud y a la utilización de sus propias capacidades. El aprendizaje matemático se realiza en experiencias concretas. El aprendizaje tiene que arrancar de una situación significativa de aprendizaje. Una de las formas de conseguir que el aprendizaje sea significativo para los alumnos es aprender por descubrimiento. Y la forma en que los aprendices pueden llegar a incorporar el concepto a su estructura mental es mediante un proceso de abstracción que requiere de modelos. Y el quinto dice que no hay un solo estilo de aprendizaje de matemática para todos los alumnos. Estos pequeños 5 tips encierran mucha realidad detrás de las clases de matemáticas. Entonces es el reto para nosotros los docentes en proponer esas situaciones concretas, esas situaciones iniciales que sean significativas y promover el aprendizaje por descubrimientos. Al hacer esto y presentar esta variedad de estilos de enseñanza, es que entonces podemos llegar a motivar a los estudiantes y mejorar el bajo rendimiento, ¿verdad? Tiene esa base, ¿verdad?, que nosotros lo podamos hacer en buenas prácticas de enseñanza en las clases. Para que nosotros podamos continuar, ¿verdad?, mejorando este estilo de aprendizaje. Ahora, principios a tomar en cuenta en el proceso de enseñanza al aprendizaje. Los principios dicen que no hay que adoptar una didáctica rígida, sino amoldarla en el caso del alumno, observándola correctamente. Y otras de ellas entonces muestran de que se presente gran variedad de estilos de aprendizaje. Ahora, en la segunda parte de esta tutoría, se nos presenta el documento que se llama Las nuevas tecnologías y el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, el documento nos invita a pensar en cómo, lejos de proponer una guía de qué instrumentos se pueden utilizar, en presentar esa curiosidad y ese gusto por investigar, ¿verdad?, cuáles son las metodologías que se pueden utilizar. Un comentario que hace la autora Baeza de Olesa me parece muy interesante y dice que gracias a la microinformática y a la digitalización de la información se está rompiendo con la linealidad narrativa y la obligada jerarquía causal en los textos escritos. Al digitalizar la información, esta se hace discreta y por lo tanto compartible, manejable en partes, transportable, y aún más esta se transmite en un medio que se ha convertido en asincrónico, es decir, consultable en cualquier momento.
Es la ventaja de la tecnología. Los estudiantes tienen sus textos en versión digital, pueden consultar videos, programas informáticos, y entonces nunca antes se había tenido tanto acceso como ahora a medios en cualquier momento, diferentes dispositivos que ayudan al estudiante a aprender. El siguiente video es el que se encuentra en la plataforma. No sé si se va a poder reproducir. Intentaremos. Bueno, creo que no se puede. La idea era ver el video. Quizás al final de la clase lo podamos poner antes de terminar la presentación. Bueno, el video es de Chile y nos muestra cómo niños están utilizando la tecnología para poder avanzar en el aprendizaje de la matemática y en recursos que ellos están utilizando. Bueno, para continuar, multimedia para matemáticas. Esto significa que dentro del marco de las nuevas posibilidades que ofrecen los recursos hipermedia, les junto con dos de sus características esenciales, que es la visualización y la interacción. Eso se traduce en aprendizaje. Ahora al final se hará una diferencia entre hipertexto, hipermedia y multimedia. Hipertexto puede definirse como una tecnología software para garantizar y almacenar información en base de conocimiento cuyo acceso y generación no tiene secuencial para autores como para usuarios. Un buen sistema hipertexto estimula y el ojeo y la búsqueda distintos de lectura principio a fin. Esta se realiza en base a variadas conexiones punto a punto en el entramado de la base de conocimiento. Cuando las conexiones llevan gráficos, cuadros, secuencias de video o música, el proceso se transforma en multimedia. Entonces podría ser, ¿verdad?, un ejemplo de hipertexto, una presentación que tiene sonido, fotografía, gráfica y texto. Otro contenido que se puede ocupar en la tecnología es la hipermedia. El término hipermedia viene a definir sencillamente las aplicaciones hipertexto, que incluyen gráficos, audio y video. A nivel conceptual no supone avance alguno. Al igual que ocurre con hipertexto, lo fundamental de hipermedia es que ofrece una red de interconexión por donde el estudiante puede moverse por rutas o itinerarios no secuenciales a través del espacio de información conceptual. Y de este modo es lo que se pretende al menos aprender incidentalmente mientras lo explora, en oposición a ser dirigido por una serie de órdenes de tareas. Entonces, en ejemplo, ¿verdad?, hipermedia es cada uno de los factores que se agregan aquí. Si hablamos de multimedia, entonces nos referimos a una clase de sistemas de comunicación interactiva controlada por ordenador que crea, almacena, transmite y recupera redes de información textual, gráfica y auditiva. Entonces aquí podrían ser programas informáticos, páginas de internet o archivo que se está haciendo de cada uno de ellos. En la actualidad existen muchos programas que se pueden utilizar para la enseñanza de matemáticas. Entre estos, la mayoría son gratuitos. El documento habla de Máxima, Reduce, Excas y hacen cálculo simbólico. ESILab, Octav puede realizar cálculo numérico. GeoGebra sirve para explorar objetos geométricos. LIX para escribir trabajos científicos. El compilador GGC funciona para compilar programas en C y en Fortran. Y otros más, ¿verdad?, que menciona el documento, que pueden ser utilizados en ciencias e ingenierías. Entonces la idea es interesarse por este tipo de programas e investigar de qué se tratan cada uno de ellos. Al utilizar entonces estos diferentes recursos en la clase, podemos lograr que los estudiantes interaccionen con las matemáticas, lo que facilita su comprensión y mejora su aprendizaje. También al observar estos conceptos puede
ayudar a su comprensión. No es lo mismo, por ejemplo, dibujar una mediatriz en un segmento de papel que dibujarla utilizando GeoGebra. Esto es totalmente diferente. Una tercera característica es que mejora la capacidad del alumnado en tareas como organizar y analizar datos, así como en la realización de cálculos de manera eficaz. Un ejemplo claro es el uso de algún software como Microsoft Excel. También podemos comentar que las TIC se emplean en la enseñanza de números, de superficie, de volumen y de longitud. Así los estudiantes pueden conocer diferentes unidades de medida de longitud y de volumen, y de figuras o objetos como conos, cilindros, esferas, pirámides, cubos y otros poliedros. ¿Por qué utilizar TICs en el aula? Una quinta razón es que se puede aplicar la estadística mediante la visualización de distintas gráficas con el propósito de comprender cómo se resumen grandes cantidades de datos para después extraer mediante el análisis conclusiones muy precisas, que de otra forma sería mucho más laborioso y problemático conseguir. También aumentan la capacidad del alumnado para tomar decisiones y comenzar a resolver problemas, permitiendo que los estudiantes interaccionen entre ellos. Por ejemplo, presentar una gráfica, elaborar la del aula o elaborar una gráfica de una función. Y finalmente, las TICs potencian el desarrollo de la capacidad del razonamiento, la elaboración de modelos y sobre todo la preparación para llegar a resolver problemas complejos. Claramente, ¿verdad? Hablar de TICs es de un tema muy amplio. El objetivo de este documento es motivarlos a ustedes para que puedan continuar con el aprendizaje de este y entonces interesarse por investigar algunas de ellas que son más accesibles a nuestro país. Veamos entonces cuáles son los resultados que se obtienen al trabajar con algunas de ellas. En la web nosotros podemos encontrar algunas como por ejemplo el Gwen School, la web del NCTM, la web GenMagick y un blog con ejercicios y aplicaciones interactivas. Las direcciones se encuentran en el texto y estas presentan la variedad de que no son exclusivamente para matemáticas, pero presentan la variedad de hacer evaluaciones y clases durante el uso de estas. Algunas TICs específicamente que nosotros podríamos utilizar, por ejemplo, es GeoGebra. Esta es un software gratuito, ¿verdad? Como tiene varios usos, como trabajar geometría, álgebra y cálculo, porque puede ser desde el nivel primario hasta la universidad. Y entonces esta inicialmente es para hacer gráficas. Otra de ellas es JClick. En este tipo de gráfico entonces se pueden elaborar contenidos, evaluaciones y enseñar de manera didáctica estos contenidos. Otro que presenta el documento es Smart Notebook y este es un software de pago del que se puede descargar una versión gratuita para 30 días. En este software dice que los docentes pueden diseñar sus clases de una forma muy intuitiva y su manejo es muy sencillo. Además, el propio programa ofrece plantillas para crear ejercicios interactivos y aunque no es un software específicamente creado para las matemáticas, se pueden elaborar actividades para trabajar en ellas. Entonces, como les decía anteriormente, el objetivo no es resumir toda la información, sino invitarlos a que puedan investigar cada uno de ellos, ¿verdad? Les dejo para finalizar las preguntas de la tutoría, ¿verdad? Que también están al final y ustedes puedan participar en esta tarea. Voy a intentar ver la pantalla y entonces veremos si es posible ver el video que está en la plataforma.
Bueno, el video se llama Buenas prácticas con tecnología.
Bueno, pues ese es el video que nos han sugerido en la plataforma para poderlo observar. Los invito a que lo puedan contrastar para dar sus respuestas y de nuevo les presento las diapositivas que ahí están. Para los que puedan revisar posteriormente el enlace, el link de la videoconferencia, pues gracias por revisarlo de antemano.